avanzamos un poco más en la carta de segunda de Pedro, Recordemos, es una carta, como la primera, escrita a aquellos cristianos que están dispersos, pero con persecución, ¿sí? Y están en lo que ahora es la actual Turquía, y ahí los cristianos bajo el Imperio Romano estaban siendo perseguidos. Y una de las cosas que a veces nos sorprende, porque nosotros decimos, cuando uno está perseguido, ¿puede crecer? Claro, es donde más crece espiritualmente, porque aprende a sujetarse a Dios, aprende a defender su fe. Y yendo en esa dirección, vamos a pensar en el día de hoy sobre cómo escuchar a Dios. Y esto es lo que les va a plantear el apóstol Pedro a aquellos hermanos que están sufriendo persecución, porque se pueden confundir, como nosotros nos podemos confundir al tratar de escuchar la voz de Dios. Y vamos a leer juntos lo que dice la Escritura de capítulo 1 de 2 Pedro, versículo número 12 en adelante. Dice así: por eso siempre os recordaré estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que ahora tenéis. Además, considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. Cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hasta allí nomás nuestra lectura. Vamos a tratar de buscar descubrir cómo escuchar la voz de Dios. Yo sé que si en este momento llegara una persona nueva y nos preguntara a todos, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Yo sé que cada uno le daría su respuesta, porque cada uno tiene su experiencia. Cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentarnos y decir: Señor, háblame, quiero oír tu voz. Algunos lo hemos logrado, muchos lo hemos logrado, pero todavía a veces nos confunde. Esa voz que tenemos dentro de nosotros, a veces nos confunde la voz de aquellos que están a nuestro alrededor y la confundimos con la voz de Dios. A ver si en este día nos vamos con algo nuevo sobre cómo escuchar con más precisión la voz de Dios. Dice el versículo 16, cuando os dimos, se está refiriendo Pedro y los apóstoles, cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra.
O sea, cuando nosotros os contamos esto, cuando relatamos esto, cuando escribimos sobre esto, dice el versículo 16, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, dice en griego, no estábamos siguiendo mitos. Hay que entender que en el contexto de la cultura griega, muchas de las enseñanzas se enseñaban a través de mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una invención donde uno trata de explicar algo a través de un relato. Este relato puede ser un cuento, por lo general es ficticio, imaginario, pero que de alguna manera trata de explicar algo. Entonces dice Pedro, nosotros no hemos venido con mitos, ni con cuentos, como dice acá, supersticiosos, sino dice el versículo 16, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Y aquí cuando nos encontramos con algún cristiano y que nos dice, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me cuida, yo sé que Dios me ha salvado, yo sé que tengo vida eterna, yo siento al Espíritu Santo dentro de mí. Cuando un cristiano dice estas afirmaciones, no solamente se basa en la Biblia, sino se basa en su experiencia personal. Cuando dice, yo siento que el Espíritu Santo me ha guiado a hacer esto o aquello, yo he experimentado el perdón de mis pecados, tengo la seguridad de la salvación eterna, creo que cuando me muera tengo un lugar reservado junto a Dios. Entonces, cuando uno habla desde su experiencia, lo único que podemos hacer el resto que estamos oyendo es respetar. Porque tú tienes tu experiencia, el otro tiene la otra, el otro tiene la otra. Cada uno podemos respetar. No podemos cuestionar y decir, no, Dios seguramente que no te ha hablado, que Dios no te ha mostrado. O decirle a Pedro, no, parece que te fallaba a ti la vista, no viste bien claro. Pero dice Pedro, no, nosotros sí vimos a Jesús. Y esto es respetable. Dice el versículo número 17, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí lo que está haciendo alusión Pedro es cuando Jesús llama a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, y les dice, vamos para arriba, para el monte. Y suben al monte y el resto de los discípulos, esto es muy interesante, el resto de los discípulos se queda abajo. Jesús se lleva a 3 con ellos, ¿no? A veces como creyentes somos de la idea, todos participamos de lo mismo, todos experimentamos lo mismo. Y no, en la vida cristiana, en la relación espiritual con Dios, no es así. Por eso la Escritura habla de que recibimos diferentes dones espirituales. Dios no da a todos lo mismo, sino que precisamente Dios da a cada uno con la intención que entre todos podamos decir, esta es nuestra experiencia de Dios, este es nuestro conocimiento de Dios. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso nos juntamos en grupos, en las casas, con la intención de oír al hermano, escuchar lo que dice, porque en esa escucha aprendemos todos. Cada uno aporta su granito de arena para hacer todo el rompecabezas o el puzzle que es Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Yo con mi experiencia, pero también mi hermano con su experiencia. En este caso, hay 3 que suben al monte y escuchan una voz. Estos 3 después le van a decir a los otros, ¿saben qué? Escuchamos una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y los otros habrán preguntado, ¿y quién era el Hijo amado? Jesús. Y los otros tenían que creerle. La experiencia era de estos 3. El resto de los discípulos tenían que
creerle. Es respetable esto. En el monte de la transfiguración, como así le solemos llamar, es cuando Jesús cambia la figura. Eso es lo que significa transfiguración. Cambia la forma, la apariencia, ¿no? Y se muestra, dice Pedro, con toda su gloria. En ese monte también van a aparecer Moisés y Elías hablando con Jesús. El resto de los otros tres allí en toda su gloria, 3 aquí sorprendidos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos oyendo, temblando de miedo, pero siendo testigos de esta experiencia. Por eso dice Pedro, nosotros vimos, nosotros oímos. Dice el versículo número 19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Aquí el apóstol Pedro utiliza una comparación. Es como si estamos en oscuridad y encendemos una lámpara y nos quedamos esperando toda la noche hasta que salga el sol, hasta que amanezca. Entonces, Pedro dice que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, más o menos la experiencia es esa. Nosotros leemos, tratamos de entender, pero no viene el entendimiento, no viene la luz todavía. Es como que tratamos de luchar. ¿Qué habrá querido decir el autor con esto? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Leemos un pasaje bíblico y decimos, ¿y esto qué quiere decir? No le entiendo. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? En una oportunidad, Jesús, cuando se encuentra después de la resurrección con aquellos discípulos que iban camino a Emaús, a la ciudad de Emaús, entonces Jesús le empieza a hacer preguntas, ¿no? Y entonces los discípulos no entendían. Y dice la Escritura que Jesús les explicaba lo que las Escrituras hablaban de él. Pero necesitaban esa explicación porque no entendían. Había un hombre que era de Etiopía que iba en su carro yendo para su ciudad y se encuentra con Felipe. Y entonces Felipe nota que este va leyendo al profeta Isaías y entonces le pregunta si entiende lo que lee. Y entonces él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y esta es una realidad. La Biblia, la Escritura, aunque muchas veces decimos, esto es muy fácil, la realidad es que no es muy fácil interpretar la Escritura. Y hay que ser muy respetuoso cuando uno interpreta una cosa y otro interpreta otra, porque a lo mejor ninguna de las dos interpretaciones es la correcta, a lo mejor hay otra. Y lo que tú interpretes, yo lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque estamos como en un tiempo de tratar de descubrir. Dice Pedro, es como si estuviéramos en oscuridad con una lucecita ahí, tratando hasta que cuando sale el sol, amanece, decimos, wow, ahora entiendo esto. Notemos que Pedro hace una gran diferencia entre la experiencia que él tuvo. Yo oí la voz del cielo. Yo escuché. El resto de los discípulos que estaban conmigo también juntos oímos la voz. Pero ¿qué pasa con los otros que no oyen? ¿Qué pasa con los otros que no tuvieron la experiencia? Entonces dice Pedro, hacéis bien vosotros en investigar en la Escritura a ver qué dice, a ver si concuerda la experiencia que nosotros tuvimos, esa experiencia donde había una voz que decía, este es mi Hijo amado, a ver si la Biblia dice lo mismo, a ver si la Escritura dice lo mismo, a ver si los profetas dicen lo mismo. Tú puedes tener tu experiencia, yo también la mía, pero el otro que no ha tenido la experiencia con Dios puede decir, ¿será verdad esto? Entonces tiene que remitirse a la Biblia, a la Escritura,
porque ahí hay una revelación más amplia, más completa. Tenemos nuestra experiencia con Dios, pero la confirmamos con la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, si no concuerdan esta experiencia que he tenido con lo que dice la Escritura, entonces debo empezar a desconfiar de mi experiencia. Debo empezar a desconfiar y decir, a lo mejor me he equivocado, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Imagínate que alguien venga y diga, hermanos, tengo una grandísima idea. La idea nos va a solucionar los problemas a todos, pero todos tenemos que estar juntos en esto, ¿eh? Mire, yo he pensado que podemos robar juntos un banco, todos como iglesia, pero todos juntos, ¿eh? Todos juntos. Vamos, robamos el banco, no, pero antes le pedimos a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos mande ángeles, ¿no? Para no vaya a ser cosa que nos coja la policía y demás. Y una vez que lo tenemos todo, listo, hacemos punto final ahí, repartimos el dinero y vivimos sirviendo al Señor. Entonces alguien diría, espera un momento, está buena la idea, ¿no? Pero la Biblia a lo mejor confirma esto o no. Entonces un hermano dice, yo estoy leyendo algo aquí que dice que no hay que robar. Ah, entonces no confirma. Eso entonces no viene de parte de Dios. Es una buena idea, pero no viene de parte de Dios, ¿sí? Lo hacemos medio exagerado, porque a veces tenemos esas lindas ideas, ¿no? A veces tenemos eso, decimos, ay Señor, ayúdame ahora, ¿no? Que nadie se dé cuenta y que se le caiga la cartera a este que viene delante mío y yo la voy a recoger, ¿no? Y entonces el Señor te dice, no, esa no es mi voz, esa idea no viene de mi parte. Dice más adelante, 2 Pedro, ahora en el versículo 20, el 21, ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí aparece la palabra profecía, la palabra profetas y la palabra Espíritu Santo. Tenemos que entender que en la antigüedad, antes que Jesucristo viniera, antes que llegara el Espíritu Santo para ser dado a la iglesia, el Espíritu Santo solamente lo tenían contadas personas. El Espíritu Santo venía sobre este profeta y nada más. El resto decía, ¿y qué hay que hacer? Pregúntale al profeta. ¿Por qué le tengo que preguntar al profeta? Porque el profeta habla de parte de Dios. Y yo quisiera oír la voz de Dios. Lo siento mucho. Dios no te va a hablar a ti. ¿Pero por qué a mí no me va a hablar? Porque Dios utiliza ese canal, el canal del profeta. Para eso, Dios le da el Espíritu Santo a este profeta para que pueda hablar de parte de Dios. Entonces, ¿el profeta quién era? ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran lisa y llanamente intermediarios. Intermediarios. Pero ojo, este es un sistema antiguo, no es el sistema moderno. En el sistema moderno cambiaron algunas cosas. Cuando decimos moderno, no estamos diciendo después de Jesucristo. Después que vino el Espíritu Santo, cambiaron ciertas cosas. Antes todo el pueblo tenía que depender de lo que decía el profeta. Entonces subía Moisés al monte y Dios le decía, escribe estos mandamientos. Moisés los escribía. Él bajaba y se los decía al pueblo. Ahora, pasó el tiempo, Jesucristo muere en la cruz, perdona nuestros pecados, hace que nuestro cuerpo se transforme ahora en un templo. En ese templo va a habitar la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, de ahora en más, Jesús dice, cuando Él dice, ya no os dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él os recordará las cosas que yo os he enseñado y Él os guiará a toda verdad. ¡Wow! Es como que ahora todas las personas que aceptaban a Jesucristo
que querían tener ese vínculo como hijos, hijas de Dios, ahora todos con el Espíritu Santo. Todos con el Espíritu Santo. Es como si fuera un ejército ahora de profetas, una nación de profetas, un pueblo de profetas, una iglesia de profetas, aunque ninguno de nosotros nos llamamos profetas. Pero al tener al Espíritu Santo, podemos aspirar a escuchar la voz de Dios, a que Dios nos hable a cada uno de nosotros, sin necesidad de un intermediario. Esto no resta el hecho de que dentro de los dones espirituales está el de profecía, donde de pronto ocurre que Dios habla a alguno en particular, ¿no? Y todos los otros escuchamos. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir, bueno, que Dios me lo diga a mí. No. Dios está utilizando a esta persona para el beneficio de toda la iglesia. Como también hay otros dones, como el de sanidad, o el de hacer milagros, o el de discernimiento de espíritus y demás. No todos lo reciben, pero todos nos beneficiamos de ello. Pero volviendo un poquito para que podamos entender la función del profeta. Tenemos a un Espíritu Santo que quiere hablar. ¿Cómo habla? A través del profeta, a través del profeta. Ese profeta, ¿qué hace? Escribe después. Ese profeta después va a escribir lo que Dios le ha dicho. Y esos son los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, que han sido escritos precisamente por los profetas que oyeron la voz de Dios, escribieron. Ahora, ¿cómo escribieron? Inspirados también por el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender esta palabra escrita, ¿a quién necesito? Porque el profeta ya se murió. El profeta ya se murió. El profeta no me puede decir, mira, yo escribí esto porque yo creo que significa esto. No, el profeta ya no está. ¿A quién necesito? Es al Espíritu Santo de Dios, que me haga entender lo que el profeta había escrito. Ahora, ¿va a haber coincidencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu que inspiró al profeta es el mismo espíritu que me puede a mí ayudar a interpretar la palabra de Dios, la profecía. Es por eso que Biblia y Espíritu Santo van de la mano. Van de la mano. Yo no puedo leer la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. Ni tampoco puedo decir que el Espíritu Santo me ha dicho algo que va en contradicción con la Biblia. Las dos cosas van juntas, van de la mano. Ahora, muchas veces confundimos la voz de Dios. Y confundir la voz de Dios es por un motivo, y me gustaría que tú lo puedas descubrir en este pasaje que Jesús habló del pastor y las ovejas, como un ejemplo de aquellos que buscan oír la voz de Dios. Trata de descubrir en este pasaje por qué muchas veces confundimos la voz de Dios. Dice Juan capítulo 10, cuando ya ha sacado a todas, el pastor de las ovejas, las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué será, siguiendo el ejemplo, ¿no? ¿Por qué será que una oveja se puede confundir y decir, me voy detrás de este? Pero ese no era tu pastor. La otra oveja le va a decir, ¿a dónde vas tú? Me voy acá porque me ha llamado. No, ese no es tu pastor. Entonces una oveja le diría a la otra, la oveja nueva, no, le va a decir, ¿y cómo yo puedo saber cuál es mi pastor? ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le responderías? Porque la oveja nueva te dice, ¿y yo cómo puedo saber? Si me llamó, ¿cómo puedo saber que este no es mi pastor? Dice el versículo, cuando ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen. Tú no puedes reconocer. Reconocer es volver a conocer. ¿Sí? Reconocer quiere decir que ya una vez lo has conocido. Y otra vez, y al final ya reconoces. Pero para poder reconocer la voz de Dios, primero hay que oírla. Mientras más la oigamos,
más la vamos a reconocer. Mientras más leamos la Escritura, que es la palabra de Dios, más vamos a reconocer cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios nos quiere decir algo. Imagínate que tú nunca leíste ese texto de la Escritura que dice que si nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos va a perdonar. Imagínate que tú nunca leíste ese texto. Tú no sabes que ese texto está en la Biblia, ¿no? Y entonces sientes que algo te está impulsando, es la voz de Dios. Alguien te está hablando, es la voz de Dios, que te está diciendo, perdona a esta persona, perdona a esta persona, perdona a esta persona. Y tú dices, no, seguramente que es ese sentimiento de debilidad que yo tengo, no. Lo que yo tengo que hacer es darle el doble de lo que me ha hecho esta persona. Si me ha herido, yo la voy a herir más todavía, para que se dé cuenta quién manda en esta situación. Es una persona que no sabe reconocer la voz de Dios. ¿Pero por qué no sabe reconocerla? Porque antes no la ha conocido, antes no la ha oído. Por eso, mientras más familiarizados estemos con la Escritura, más vamos a poder reconocer cuando en una situación difícil Dios nos quiere hablar, porque va a concordar con esta voz que ya hemos oído a través de la lectura de la palabra de Dios. Por eso es muy importante tener ese contacto con la palabra de Dios, porque nos capacita para que en situaciones difíciles, críticas, de angustia, de dolor, de temor, podamos discernir cuál es nuestra voz interior, cuál es la voz de los que nos rodean y cuál es la voz de Dios. Mira, hay una gran diferencia entre oír de Dios y escuchar a Dios. Parece que las dos frases son muy parecidas, ¿no? Algunos dirán, son iguales. No. Una cosa es oír de Dios. Cuando una persona está en problemas, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Estamos en problemas, venimos a la iglesia y le decimos, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empiezan las personas a hablarte de Dios. No, que Dios dice esto, que su palabra dice esto, que dice aquello, la Biblia, el texto, boom, 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 boom. Hay un montón de personas que nos han dicho lo que Dios dice con respecto a esta situación. Esa situación a lo mejor es tu matrimonio. A lo mejor esa situación es la elección de tu pareja. A lo mejor esa situación es la carrera que vas a estudiar. O a lo mejor esa situación tiene que ver con un cambio de trabajo o una compra. Y entonces hay un montón de personas con muy buena intención que nos dicen, Dios dice eso, Dios quiere esto, Dios lo otro. O sea, oímos lo que dicen de Dios, pero ahora nosotros tenemos que quedarnos para percibir lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere para mí. No importa lo que Dios quiera para el otro, sino lo que Dios quiere para mí. Imagínate que los misioneros todos escucharan una sola voz, ¿no? Que les dice, bueno, vamos todos al África. Todos se van al África. Todos se van al África, pero a ver, no puede ser que Dios diga que no, alguno va a tener que ir a la China, otro va a tener que ir en otra dirección. Entonces, no podemos generalizar y decir, vamos a hacer esto porque el otro lo hizo. No. Todo eso nos ayuda, pero ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oímos todo, pero cuando escuchamos, prestamos atención. Cuando escuchamos, tratamos de discernir. Cuando escuchamos, tratamos de interpretar. ¿Has visto que alguna persona te dice, ¿no me has oído? Y tú dices, ¿qué? ¿No me has oído lo que te he dicho? No he oído nada. No he oído nada. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando. No estaba escuchando. A lo mejor alguien dijo algo, pero son voces nomás que se cruzan allí por el aire. Pero cuando escuchamos, tratamos de prestar atención. Uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos es dejar de oír
lo que se dice de Dios y empezar a escuchar a Dios. Lo que se dice de Dios es algo general, pero cuando tú empiezas a escuchar a Dios para tu vida, para tus decisiones, para tus proyectos, para tus elecciones. Viene una mujer y me dice, mire lo que me han dado este texto de la Biblia. Claro, el texto de la Biblia dice, y la mujer no se separe del marido. Dice, esto es lo que tengo que hacer. Y le digo, yo no sé, hermana, le digo, ¿por qué no lee todo el pasaje? Era un pasaje de Corintios, ¿no? Y entonces le digo, fíjate lo que dice 2 versículos abajo. Y dice, y el hombre no abandone a la mujer. Le digo, hermana, a usted la han abandonado. La han abandonado, la han dejado sola. Está sufriendo. Está sufriendo. Entonces tendría que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Yo sé lo que dice la Escritura aquí en general, pero yo quiero saber lo que tú me estás diciendo a mí, y eso es escuchar la voz de Dios. Es como aquella persona que de pronto dice, me voy a casar, y viene la madre que le dice, esta es una buena candidata, viene el padre, dice, esta chica te conviene, vienen los amigos, dicen, mira, te voy a presentar a esta, y uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y es necesario dejar de oír voces para empezar ahora a escuchar a Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? Escuchamos a Dios muchas veces cuando acallamos todas las demás voces y decidimos que esa voz que a lo mejor está por ahí detrás, porque las otras voces se superponen, esa voz de Dios que a veces es tan imperceptible. ¿Por qué? Porque no se impone. Dios nunca se impone. Dios nunca dice, yo voy a gritar más fuerte. Nunca, nunca. En la experiencia cristiana no hay una voz de Dios que grite más fuerte que las otras. Al contrario, es necesario que esas voces que están gritando tanto, las acallemos y digamos, Señor, ¿tienes tú algo que decirme? Segunda Pedro 1:21 es el versículo clave de nuestro tema en el día de hoy. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y me gustaría que en este momento pensemos en Jesús, porque Jesús es nuestro modelo. Nosotros podemos decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Porque nosotros tenemos un concepto de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. Él lo sabe todo. Pero de pronto hay frases de Jesús que nos revelan otra faceta de Él. Esa faceta humana que es muy parecida a la nuestra. Esa faceta que depende de Dios. Que no lo puede hacer por sí mismo, sino que depende de Dios. Leemos juntos lo que dice Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Verso 50. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Wow! Uno queda ahí y dice, ¿pero cómo? ¿Tú no eras Dios? ¿No tenías propia iniciativa? Claro, pero sí sos hombre. Ese hecho de hacerse hombre es el motivo por el cual nosotros podemos ser semejantes a Jesús. Por eso somos discípulos de Él, por eso le seguimos, buscamos imitarle, aprender de Él. ¿Y qué aprendemos de Él? Aprendemos que Él, antes de hablar, oyó lo que el Padre le decía que había que decir. Mira, si este versículo quedara acá, uno diría, bueno, vamos a preguntarle a Dios. Pero Jesús hizo 2 cosas. No solamente le preguntó a Dios, sino que dice la segunda. Le dijo, Papá del cielo, ¿y cómo lo digo? No solamente qué decir, sino cómo decirlo. Y ahí ya pasamos a un nivel superior.
¿Cuántas a veces nos ha pasado a nosotros? Que Dios nos ha dicho algo y nosotros rápidamente hemos ido y lo hemos dicho, pero nos saltamos una parte. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Por eso muchas veces hay gente que dice, no, que Jesús usaba parábolas, esto, lo otro. ¿Pero no será que el Padre le dijo cómo decirlo? Y de la misma manera nos puede decir a nosotros qué decir y cómo decirlo. Pero para eso es necesario dedicar un tiempo a escuchar a Dios el Padre. Hay una expresión en la Biblia que dice, habla que tu siervo escucha. Esta es la experiencia de Samuel. Samuel es un joven que está en el templo, está bajo la guía, la tutoría de Elí, que es el sumo sacerdote, y entonces Samuel está durmiendo y escucha que alguien lo llama, Samuel, Samuel, se levanta él rápido, va hasta Elí y le dice, aquí estoy, ¿qué quiere? Y Elí le dice, medio dormido ahí con un ojo abierto y el otro cerrado, le dice, yo no te he llamado. Samuel se vuelve a dormir. La segunda vez escucha, Samuel, Samuel. Rápidamente hace lo mismo. La tercera vez, Samuel, Samuel. Y rápidamente Samuel se levanta y va hasta Elí. Y Elí le dice, yo no te he llamado. Hasta que llega un momento que Elí le dice, ¿sabes qué? Me parece que a ti te está llamando Dios. Así que la próxima vez no vengas a mí, sino que la próxima vez te quedas ahí en tu camita y le dices a Dios, Señor, habla porque tu siervo oye. Y entonces, ahora viene la cuarta vez que Dios lo llama a Samuel. Y Samuel responde, Señor, habla que tu siervo oye. He querido traer este ejemplo porque escuchar la voz de Dios a lo mejor a la primera no la vamos a escuchar, ni a la segunda, ni a la tercera, y a lo mejor necesitaremos una cuarta como Samuel hasta que nuestro oído espiritual se vaya acostumbrando a la voz de Dios. Me gustaría que cerráramos este momento repitiendo estas palabras que dijo Samuel. Samuel dice, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo oye, ¿sí? Mira, vamos a hacer una cosa. Los varones por un lado y después las mujeres por otro lado, ¿sí? Así que todos los varones podemos decir esta frase, pero tratemos de decirla con convicción, con ese deseo de decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Ya no me quiero conformar con lo que me dice fulano o mengano o lo que yo pienso o siento, sino realmente quiero recibir esa dirección de parte de Dios. Así que invito a todos los varones que estamos aquí presentes que digamos esta frase. La decimos al unísono, habla que tu siervo escucha. Piensa en Dios y le digamos juntos, Señor, habla que tu siervo escucha. Y por favor, las mujeres que estáis presentes aquí, también vosotras tenéis la posibilidad de decirle, Señor, háblame, porque el Espíritu Santo es para todos por igual y todos podemos oír la voz de Dios. Así que invito a todas las mujeres que estáis aquí presentes, pensando en Dios, podéis decir, habla que tu siervo escucha. Lo decimos de nuevo, habla que tu sierva escucha. Y ahora lo digamos todos juntos como iglesia. Juntos como iglesia, ¿sí? Acá no vamos a decir siervos, sino siervos en plural, ¿sí? Lo decimos todo al unísono para que Dios nos escuche, ¿sí? Le decimos, Señor, habla que tus siervos escuchan. Que el Señor nos ayude a practicarlo durante esta semana. Que el Señor nos ayude.